Educativas del Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente Municipal, demás autoridades del Consejo Deliberante, mis queridos vecinos de Magdalena y exalumnos, señoras y señores. La primera palabra que me permito decir públicamente en este encuentro de nuestros 50 años de vida solo puede ser una palabra de agradecimiento. Agradezco a todos aquellos que en un largo camino han construido lo que hoy es nuestra Escuela de Educación Media. Y agradezco en particular la agradable tarea de pronunciar una alocución conmemorativa en ocasión de la celebración de hoy. Quisiera subrayar en primer término que este acto conmemorativo no ha sido concebido a la manera de una fiesta escolar y dista mucho de parecerse a los actos rituales que insisten en significados y sentidos que pertenecen a un pasado que ya no sentimos como propio. La pensamos sí como una verdadera fiesta, como un festival, es decir, como un gran momento de entusiasmo colectivo, de efervescencia de gran parte de la sociedad magdalenense, que le hace revisar sus valores y normas, que le hace cuestionar lo que daba por descontado, que desrutiniza su cotidianidad y altera, aunque suene un poco ambicioso, la mecánica de su reproducción. Nuestra apuesta es entonces que desde ahora el cincuentenario se vaya constituyendo en ese gran momento de entusiasmo colectivo que nos permita replantearnos nuestros modos de construir la realidad y quebrar así definitivamente la secuencia de las innumerables crisis que hemos venido padeciendo y que todavía sufrimos. La Escuela de Educación Media de Magdalena fue creada un 14 de mayo de 1956. Ya en su fundación misma debió lidiar con una irresoluble contradicción de la cultura política y pedagógica que había inaugurado en la esfera de lo político la autodenominada Revolución Libertadora del año 1955. Allí se proclamaba la libertad en nombre de la prohibición, de la proscripción, del ocultamiento de unas voces para escuchar solo otras. No nos olvidemos, aunque nos duela recordarlo, que había hasta palabras prohibidas, nombres que no podían expresarse en público, aunque nos avergüence hoy. Este antagonismo inicial, como una herida aún abierta, se convierte en un legado, en una tradición, en fragmentos que, si bien separados como en capas, es posible percibirlos como una continuidad que atraviesa toda nuestra historia institucional hasta el presente. Pero los procesos educativos siguen ritmo y tiempos propios, y si bien aparecen enredados con los políticos, son muy distintos. Junto a este legado aparecen otros conviviendo simultáneamente, que se articulan sin conocerse, sin reconocerse, y es aquí donde la historia pierde su linealidad y parece bifurcarse en rutas diversas, paralelas, contradicciones y a veces entrecruzadas. Un ejemplo de ello es la presencia de dos líderes carismáticos en la comisión fundadora del Instituto Mixto de Enseñanza Secundaria. Son los médicos Valenti y Disasi, ambos dispuestos a disputarle la socialización política y cultural de los jóvenes magdalenenses, a quienes desde ese entonces habían tenido un papel preponderante en ese aspecto, el Estado justicialista y la Iglesia Católica.
En ambos se conjugan tradiciones diversas que reconocen sus orígenes en el sistema escolar moderno creado por la Ley 1420 y que subraya la producción de un discurso pedagógico cuyos pilares son la enseñanza laica y gratuita. No es casual que nuestros orígenes se adscriban en lo pedagógico al Normal 2 de la ciudad de La Plata y en lo legal administrativo aparecemos asociados al Misericordia de la misma ciudad. Junto a estos líderes se aglutinan un conjunto de familias, en su mayoría vecinos de nuestra localidad, surgido de los procesos de urbanización, modernización y socialización política del período de los gobiernos radicales. Sus profesores, maestros destacados, profesionales liberales, funcionarios, aceptaron los principios consagrados por el normalismo en los cuales habían sido formados y que comenzaba ya en aquel entonces un proceso de decadencia, a la vez que la escuela era atravesada por otros medios educativos, como la reciente aparición de la televisión y la difusión de la radio, las revistas, etc. Pero no tardaron en incorporarse en este escenario contradictorio otras voces disonantes que harán circular otros relatos al interior de la escuela. Se trata de los profesores Rubén Cartier, Heriberto Piombo, Elba Rochelle, Néstor García Canclini, entre otros. Su presencia no solo marca alternativas pedagógicas, políticas y culturales, sino el fin de una época asignada por la contradicción básica de su nacimiento, sino también por el comienzo de otra que se caracteriza por significativas modificaciones en la fundamentación y la orientación de las tendencias pedagógicas y por el crecimiento de una actitud crítica que involucra intencionalmente la educación y la sociedad argentina. Una manera de decir y también una práctica que estuvieron presentes en nuestros orígenes se hacen más patentes con la llegada de la autodenominada Revolución Argentina, al cumplirse nuestros primeros 10 años de vida, en 1966. Y solo a modo de ejemplo ilustrativo, para percibir la continuidad de esta herida inicial, está ahí la llamada Noche de los Bastones Largos, cuando se desaloja de la Universidad de Buenos Aires a sus más destacados profesores. Es la etapa de la provincialización, e ingresan en este periodo y se consolidan como planta estable de nuestra escuela un grupo de profesores como Susana Eguren, Liliana Gianangeli, Estela Cédola, Hilda Lana, Laura Moral, Elsa Guarte, Manuel Villena, Susana Perdicisi, Dorita Rillaga, Mario Especiales, Marta Molinari, Ricardo López y Carlos Barbosa, que dan cuenta de una preparación específica para el ejercicio de la docencia. También es un periodo signado por cambios en la estructura del nivel secundario o medio, tanto en lo referido a su expansión como en su modalidad. En su transcurso se adecuan las diferentes modalidades a la formación de adolescentes y jóvenes para las ocupaciones que ofrecía un modelo de sociedad industrial madura. El bachillerato se consolidó como una orientación destinada a ofrecerles una formación propedéutica de carácter lógico, lingüístico, matemático, para que accedieran luego a la universidad, mientras que los comerciales orientaban a sus alumnos hacia el mundo laboral en el área de los servicios. Como hilos que van urdiendo una tela, el momento más trágico de esta tradición, de este legado, lo encontramos a los 20 años. Aunque parezca obra del azar, al cumplirse la segunda década de la existencia de nuestra escuela, en 1976, cuando en nuestro país irrumpe lo que se llamó en aquel entonces
el proceso de reorganización nacional cuyas heridas lacerantes aún perduran en nuestra patria y en nuestra escuela. Promediando los 80, nuestra escuela es obligada a redefinirse, a ocultarse, a mirarse en otros espejos. Y para poder sobrevivir, estas tradiciones, trágicas en algunos aspectos, pero valiosas en otros, nos ayudaron a sobrevivir esta noche oscura. No menos importante y con perfiles disímiles y más complejos para visibilizar esta tradición son los efectos de la Ley Federal de Educación de 1993, que originó una transformación que reestructuró el sistema educativo y convirtió a nuestra escuela secundaria en un ciclo de 3 años, el llamado polimodal, despojándola de otras tradiciones, de identidades consolidadas durante casi 40 años, y lo que es más grave aún, les arrebató a sus docentes sus biografías, sus narraciones, mediante un proceso que impuso un discurso técnico asignado por los centros del poder financiero y terminó marginando a una gran parte de nuestros jóvenes del campo escolar, a pesar de nuestras resistencias. Estas marcas del pasado, irresueltas, generadoras de tensiones, si bien no son las causas eficientes de lo que hoy ocurre, están hoy aquí presentes, nos interpelan y participan de la producción de hoy, de este hoy y del mañana. Otra tradición, mucho más importante, y que al desembordar la madeja podemos encontrar, es un hilo que nos conduce a la educación de la sensibilidad social de nuestros jóvenes. Reitero, a la educación de la sensibilidad social de nuestros jóvenes. Y voy a ilustrar esto que quiero decir con 4 o 5 ejemplos que he elegido. Uno, la narración de una maestra que en el año 1956 pasea en bicicleta recolectando dinero para comprar un pulmotor, pues se había declarado una importante epidemia de poliomielitis para el hospital de niños. Ejemplo de sensibilidad social. En la misma acta de reunión de la escuela, antes de que iniciara sus clases, un grupo de alumnos, que posiblemente sea alguno de los que está aquí presentes, levantó la mano para hacer una propuesta y crear una biblioteca. Otro exalumno, también aquí presente, Chango Arvide, donó una importante colección de obras de teatro para la biblioteca todavía no formada de la escuela. Una promoción de alumnos en 1975 gastó su dinero del viaje del Estado para comprar las colecciones populares que por esa época comenzaba a editar Eureka. No menos importante fue la visita de Mario Marguli, traído por Chango y por Vicky Guada, en 1974, un sábado al salón parroquial, a mostrarnos el trabajo de campo que hacían en las denominadas villas miserias y a poder escuchar las voces de esos sectores. No menos importante también fue la marcha que se organiza en defensa de la paz, en un pueblo caracterizado por ser muy pacífico y de expresar sus sentimientos públicos casi en privado. Fue una de las primeras marchas en defensa de la paz mundial. Otro trabajo muy importante es el que realizó Cecilia Prea en el Hospital de Magdalena, trabajando con los más viejos, los ancianos y recuperando sus historias. Estos ejemplos nos muestran que hay otra importante tradición vigente de la escuela y que está referida a esta sensibilidad social. La idea inicial de la que le hablaba, más las políticas educativas en estos 50 años, que no son fáciles de reseñar, hacen
que hoy la escuela media sea una escuela sin nombre, sin edificio, sin casa propia, a pesar de nuestros cumpleaños. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué les pasó a sus directivos? ¿Qué les pasó a su personal? ¿Qué le pasó a la sociedad magdalenense que todavía no ha podido encontrar un lugar para este nido tan importante de tradiciones políticas, culturales y pedagógicas? La respuesta no es fácil y no es única, pueden ser varias. Yo hoy quiero arriesgar una, pero quiero manifestar que esta hipótesis es una hipótesis solo de interpretación. Yo creo que la escuela nace con la herida de la Revolución del 55 y es una herida todavía sin cicatrizar. ¿Quién mató a Rubén Cartier? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué razones? Un profesor que trabajó más de 10 años en este colegio. ¿Dónde está el Vasco Barrenete? ¿Dónde está Graciela Lezana? ¿Dónde está Miguelito Arias? ¿Quiénes se los llevaron? ¿Por qué se los llevaron? Queremos conocer la verdad. Y así como en el 56 se derogaba, se prohibía en nombre de la libertad, hoy la escuela media está casi a un punto de conseguir su edificio. Un querido exalumno nuestro, que tenemos la suerte de ser, que es el intendente actual de Magdalena, conjuntamente con Patricia, la presidenta del Consejo Escolar, han trabajado muy duro y muy fuerte. Los concejales nos han conseguido la transferencia de un terreno. Tenemos un terreno a una cuadra de la plaza, al lado de la terminal, muy cerquita de aquí, para recuperar estas tradiciones. Y también tenemos la promesa del gobierno nacional de construir 700 escuelas. Y dentro de esas 700 escuelas, una de ellas en la provincia de Buenos Aires es la nuestra. En este marco es que quiero reformular mi hipótesis. Me parece que a la escuela media, en este cincuentenario, le hace falta mucha reflexión, mucho debate, mucha conversación, muchas reuniones como esta, muchas fiestas para develar estas incógnitas y poder construir un relato que nos permita proyectarnos en un futuro. Muchas gracias, buenos días.